impacto que ha tenido el paro docente en la educación de miles de jóvenes ha sido tema de gran preocupación en las últimas semanas. La crisis de la pandemia y la paralización del 2022 y 2023 ha generado un desfase que especialistas alertan será difícil de recuperar y que impactará a varias generaciones de profesionales. Para algunos, esta nueva crisis nos obliga a replantear el modelo de educación en el país y cómo blindar el proceso de enseñanza de los vaivenes políticos y sociales. Panamá viene experimentando evoluciones de actividades criminales y niveles de violencia nunca antes vistos. Si bien fenómenos como el narcotráfico, crisis migratoria y la guerra entre pandillas generan niveles de violencia graves, hay factores sociales como la pobreza, desempleo y desigualdad que siguen siendo caldo de cultivo. Pero en medio de este escenario, las crisis sociales son un perfecto componente para empeorar el panorama. ¿Cómo lo enfrentamos? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Pero también recientemente el Fondo Monetario Internacional elevó la proyección de crecimiento económico en Panamá en un 4%, uno de los mejores de la región. La crisis mundial en materia económica, pero ahora la situación interna del país ponen en riesgo la proyección económica. Estos son los temas que analizamos hoy en Radar. Retiramos los buenos días y sean todos bienvenidos a Radar esta mañana de domingo 18 de mayo de 2025. Y en este primer bloque como invitados tenemos en nuestro estudio a Julio Alonso, abogado y especialista en crimen organizado. También me acompaña Alejo Campos, él es director regional de Crime Stopper y con ellos vamos a analizar este tema, crimen, violencia y crisis social. Porque si bien es cierto, en nuestra introducción de este programa hablamos de los fenómenos que tradicionalmente impulsan el aumento de la criminalidad, hay aspectos sociales que pueden ser caldos de cultivo y abonar a una situación que tal vez Panamá ya está experimentando, pero que ha venido en crecimiento en otros países. Voy a empezar con este análisis preguntándole a cada uno de ustedes cómo ve la situación actual de la situación de violencia en el país y cómo ha venido evolucionando. Empiezo con usted, Julio. Sí, la situación actual de violencia y crimen, sobre todo reflejada en el homicidio, ha habido un alza impresionante, lógicamente por la estructura de nuestro país, por el crecimiento poblacional y por la violencia, la cultura de violencia que no teníamos en Panamá, pero que ha ido aumentando con 581 homicidios, que es lo que más refleja del año pasado, que vamos hacia los 600 y seguimos esta situación que es lamentable porque no tenemos estructuras que han cubierto en el tiempo dentro de 15 años al punto que tenemos hoy, que es el resultado de no tener medidas de prevención, de socialización y de judicialización de todas estas personas que están actualmente en este problema. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que es la familia, la escuela, la comunidad, hemos fallado en esa parte y el Estado como maquinaria no ha entrado en esos sectores donde se necesita salud social, lo que es trabajo, lo que es oportunidades, educación. Entonces, ese tipo de fallas que hemos tenido a nivel de todo este tiempo es lo que tenemos actualmente, donde tres factores importantes, cuatro diría yo, lo que es el narcotráfico, el pandillerismo, el lavado de activos muy en Panamá y la corrupción ligada con la impunidad, que es un ejemplo a la juventud de que no tenemos entonces una certeza, que yo mal utilizo certeza del castigo, sino certeza de una pristina investigación que lleve a los inocentes, a los culpables, a la posición que debe estar, para que haya una disuasión a los jóvenes de que ese camino no lleva a nada. ¿Cómo ve usted el panorama, Alejo? Mira, acá está, nosotros siempre decimos desde la organización que los temas de seguridad son multidimensionales, ¿no? Como bien lo señalaba aquí, colega, o sea, son multidimensionales, entonces no solo podemos abordar el tema de seguridad o de prevención o de combate desde la seguridad o desde los organismos encargados de la seguridad en el país. Cuando llegamos a esto, y esto lo vemos en toda América Latina y en otros continentes, llegamos a estos niveles de inseguridad y de violencia en nuestras sociedades porque sistemáticamente las políticas públicas en materia social, de educación, de salud, de oportunidad de empleo, económicas, han fallado. Y parece que de alguna forma, al fallar las políticas públicas de nuestros países, lo que hacemos es impulsar a la ciudadanía, y desde los más chiquitos, desde los niños hasta los más adultos, los impulsamos y los ponemos frente a hechos delictivos criminales que ellos optan simplemente no porque quieren ser criminales, porque nadie nace queriendo ser criminal. Pero a veces la situación lleva a la gente
a una desesperación tan grande que lo pone frente a un hecho criminal para sobrevivir simplemente. Entonces obviamente la gente opta por eso y en algunos casos hay amenazas, hay extorsiones, porque las pandillas cada vez se apoderan más de nuestros territorios, entonces amenazan a la gente para que cometan hechos delictivos. Es una nueva modalidad de trata que estamos viendo, por ejemplo. ¿Es una forma de sobrevivir? Es una forma de sobrevivir frente a situaciones de amenaza y de extorsión. Como te decía, hay una nueva modalidad de trata de personas que estamos viendo, que es el reclutamiento con fines criminales. O sea, explotar principalmente a niños o adolescentes con fines criminales. Eso lo hacía mucho la pandilla, lo sigue haciendo en el Triángulo Norte, sí, donde reclutaban a niños y les obligaban, los extorsionaban para que cometieran hechos criminales. ¿El niño es pandillero? Pues no, no es pandillero como tal, pero está siendo obligado a hacer un hecho criminal para beneficiar a la pandilla. Sí. Entonces todo eso se genera porque hay cantidad de acciones que los estados y los gobiernos, y cuando digo estado, no lo digo solo como gobierno, ¿verdad? Exacto. Porque siempre como que apuntamos al gobierno o a los gobiernos. No, es la sociedad, es el sector privado, es el sector de la sociedad civil, la ciudadanía y el gobierno actuando en conjunto que tienen que ir hacia solucionar esto como política pública de Estado. Voy a echar un poquito la historia para atrás y me baso en su experiencia. Julio Alonso, con muchísima experiencia en la antigua Policía Técnica Judicial, como investigador, especialista en redes criminales y pandillas. ¿Cómo ha visto usted la transformación de los pandilleros en aquella época que ustedes tenían que investigar a lo que hoy está experimentando el país, hacia dónde hemos evolucionado? O sea, ¿qué diferencias hay en este momento? No, nosotros estamos en una etapa ahora actualmente dinámica. La pandilla ha sufrido una transformación enorme de lo que eran robar autos en las inundaciones, con los Tiny Two, el Clan Agua y todo esto en los 80, pasar a distribuir droga, a vender droga en los barrios y pelearse territorio, ya a comprar negocios, barberías, comprar parrilladas, comprar bares, cantinas, tener estructuras, tener abogados, tener cuentas bancarias, vivir en países, comprar la droga directamente en Sudamérica y trasladarla hacia Europa, tener puestos en esos países. Se ha estructurado una pandilla que ya pasa de lo que vivíamos, que eran jóvenes, y ya estamos casi en la tercera, cuarta generación de pandilleros. Ya los pandilleros del tiempo de los 80 ya son abuelos. Entonces nuestras pandillas no son como antes veíamos, que andaban con camisetas bordadas, con pantalón a la cadera, los identificábamos con tatuajes por marcas. Ahora no, tenemos pandilleros estudiados, bien vestidos, con capacidad económica y negociante. O sea, ya no es la pandilla que se podía identificar como de repente en otros países, que la marca, Mara 13. O sea, son estructuras. No, antes eran como tipo de clanes. Sí, de clanes. Eran un tipo piramidal de autoridad. Ahora tenemos compartimentados. O sea, ellos trabajan inclusive en asocios. Pueden deponer sus rencillas para lograr objetivos propios y captar poder, que es lo delicado de estas pandillas, es cómo infiltran el poder, las élites de poder, ya sea políticos y económicos, para poder brindar sus actividades. Ahí entonces tenemos lo que bien hemos hablado, con la convergencia criminal entre lo que es el político o los factores de poder con la criminalidad, para poder brindar sus actividades y poder establecer y erradicar herramientas, sí, como lo traigo a colación porque es importante, atacar lo que es la finanza, que actualmente tenemos, y está la ley de extinción de dominio, que quedó en el aire, que era una herramienta importante para luchar contra el crimen organizado. Bien, voy a ir de lo micro a lo macro. Usted señalaba algo, nadie nace para ser delincuente. Sin embargo, los fenómenos sociales que hemos venido experimentando en Panamá y en América Latina nos indican que hay vacíos del Estado que han llevado a buena parte de la población a tener que sumarse, ya sea por sobrevivencia o porque es la única oportunidad, a estas redes criminales. ¿Cuál es el denominador común que usted como investigador detectaba cuando ubicaban y detenían a estos pandilleros? Bueno, que tenían ellos una estructura, mira, hay que ¿Cómo eran ellos? ¿Siempre son gente de escasos recursos? En ese tiempo sí, eran personas que eran captadas porque no tenían, eran personas que eran desprotegidos en su familia, buscaban hacer clanes y donde se buscaban protección, gente que no terminaba la educación, que eran jóvenes que estaban delinquiendo, robando, collares y todo lo demás, que buscaron estructuras y iban escalando y tenían posiciones. Actualmente tenemos pandilleros que son personas calificadas, porque el crimen ya cambió de ese ser un subcontratista de cuidar y proteger drogas de grandes carteles,
a trabajar con ellos ya como subcontratos y entonces ya establecerse como ya estructuras. Entonces ya tienen que tener conocimiento de la ley. Hay muchos pandilleros que han estudiado, inclusive en las cárceles, se han graduado, muchos de derecho y han salido y han trabajado para estas estructuras. Entonces ya no es la misma pandilla que teníamos anteriormente. Ya no le podíamos decir ni pandilla, son carteles ya. En Colón tenemos carteles que se dedican a introducir Ahora droga hablamos en del los puertos. fenómeno Colón porque creo que vale la pena analizar lo que ha estado pasando en Colón. ¿Cómo ha visto usted esa evolución y a qué obedece los niveles que estamos experimentando aquí en Panamá desde los análisis que ustedes desde Crime Stopper han hecho desde hace ya algunos años? A ver, son corporaciones criminales hoy en día, corporaciones criminales transnacionales. Yo a veces en algunas presentaciones siempre digo, cualquiera de nosotros tres acá podríamos ser pandilleros o colaboradores de una pandilla, como bien lo dice. ¿Por qué? Porque ya se ha profesionalizado de tal forma que cualquiera puede estar colaborando, o trabajando o infiltrado, digamos, en nombre o con una pandilla directamente. Son corporaciones criminales transnacionales, pero esto obedece a que hay un nuevo orden criminal global. O sea, esto no tiene que ver solo con Panamá, esto tiene que ver con que la criminalidad en el mundo cambió y hay una convergencia criminal que lo que hace es que hoy en día simplemente cada una de estas organizaciones criminales, que estaban antes los narcotraficantes, los tratantes, los contrabandistas, los de armas, los lavadores de dinero, separados, ahora están trabajando todos juntos en esta como una mesa, sí, trabajan todos juntos, se ponen de acuerdo. Antes, una estructura. Sí, antes colaboraban entre ellos, ahora trabajan juntos, se asocian, están trabajando juntos y tienen una especie de portafolio de bienes y servicios criminales que comparten. Porque además entendieron que lo más importante de todo esto no es el producto ilegal que yo estoy ofreciendo, sino la ruta. Y en la ruta, para controlar la ruta, yo sí o sí tengo que ir de la mano con el país a través del sistema de corrupción de todos los países. Entonces, es una corrupción sistémica que no se da solo en un país, sino que se da a lo largo de toda la ruta y que es sistémica porque no tiene que ver con actores concretos de la corrupción, porque cuando cambian los gobiernos, la ruta sigue viva. Entonces, lo que cambian son los actores, pero la ruta sigue viva. Eso nos habla de una corrupción sistémica, lo que le llamamos también la cleptocracia, y ya no más un tema de corrupción meramente. Aquel funcionario que se quedaba con el 10% de una licitación pública, eso es historia del pasado, ya nadie quiere meterse en eso. O sea, el negocio ahora criminal está en otro lado. Entonces, como esto ha cambiado en el mundo, obviamente países como Panamá, que son estratégicos para la globalización legal, pero también son estratégicos para la globalización desviada, que está en manos del crimen organizado. Entonces, obviamente, en Panamá tiene que también haber un cambio de las estructuras locales y de las pandillas locales, que también se hacen más profesionales, se hacen más estructurales, están bien organizadas, contratan a los mejores perfiles que los van a buscar a las universidades, no solo nacionales, sino universidades en el exterior, que los reclutan afuera para que luego trabajen para ellos, y han aprendido a lo largo de estos años, y ya como muy bien lo dice usted, ya no son empleados de nadie, porque ya no quieren ser, ya son socios. Y eso obviamente implica un mayor control de territorio y un mayor dominio de la situación. Ahora bien, voy a esta parte del análisis y tiene que ver con lo que hacemos a raíz de lo actual. Porque si bien hemos repasado cómo ha evolucionado desde la época de la primera aparición de las pandillas, la llegada del narcotráfico con las influencias de los carteles colombianos en Panamá y lo que tenemos hoy, hay una realidad en toda la región y tiene que ver cómo el desgaste de nuestros sistemas democráticos y la falla de las instituciones que deben resolver los problemas comunes de los ciudadanos en Panamá y en el punto que sea, cómo permean y provocan que el problema de violencia sea más grave. Lo que pasa es que hay una necesidad por parte de este nuevo orden global de que la sociedad cada vez tenga más problemas, tengan menos servicios públicos, tengan menos acceso a educación, menos acceso a una vida medianamente digna. Eso fortalece al sistema criminal porque obviamente hace poblaciones, sociedades mucho más vulnerables y mucho más necesitadas. ¿Qué necesito yo como Estado para que mi sociedad sea lo más débil posible? Pues infiltrarme en el sistema público, porque es el sistema público y desde la política pública que nosotros podemos hacer cambios favorables o cambios totalmente nefastos para un país. Entonces yo me infiltro en el sistema público, yo logro incidir para que entonces en aquella población de allá no le vaya agua, no tengan empleo, las escuelas no funcionen, no haya policía, no haya presencia del Estado. Y como lo dijiste,
al inicio, cuando no hay presencia del Estado, entonces alguien sustituye la función del Estado. Entonces todo eso está organizado, todo eso está orquestado, no es casual. No es casual que en algunos lugares de los países en nuestra Latinoamérica haya más presencia, más servicios públicos, mayor apoyo y en otros lugares no haya absolutamente nada. Lo hemos visto en algunos países cuando Panamá estaba recibiendo toda esta migración del sur, en donde en entrevistas con algunos migrantes nos decían que ellos venían de pueblos humildes en Sudamérica, pero que estaban acostumbrados a vivir así, que ellos nunca se hubieran imaginado tener que abandonar su pueblo. ¿Por qué lo abandonaron? Porque se infiltró bandas criminales. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día mover personas, ya sea por tráfico o por trata, te genera mucho dinero criminal. Es lo más fácil y lo más barato mover gente, lamentablemente, como un producto criminal. Entonces generaban todo ese caos en ese pueblo para que la gente dijera en un momento, nos tenemos que ir. Sí. Y subirse a la ruta migrante en donde ellos ganaban dinero. Está todo orquestado, tenemos que entender ese nuevo orden criminal y que obviamente se tiene que atacar desde la política pública. Yo quiero rescatar algo que planteabas al inicio de intervención, Julio, y cuando tú nos explicabas cómo como investigador has visto la evolución de las pandillas, tú señalabas, es que antes peleaban territorios, se identificaban, se ponían nombres para salir en los titulares, en los periódicos. Hoy día están estructurados y establecen negocios. Estamos hablando de un país que está por arriba de las 700.000 personas en la informalidad en este momento, miles que han perdido empleo, empleos que podrían estar en peligro en este momento, pero qué tan difícil es en este momento la situación cuando usted nos habla como investigador de los mecanismos que han encontrado el crimen organizado para establecer negocios. Y hay negocios que en plena pandemia aparecieron. Definitivamente. Definitivamente lo que pasa es que, mira, ya las pandillas, yo siempre lo he tratado como terrorismo urbano, o sea, secuestran a la población, secuestran al gobierno, secuestran a las autoridades, infiltran y penetran. Todas las técnicas policiales e investigaciones que nosotros utilizábamos contra la delincuencia, ellos lograron invertirla. Ahora ellos están atacando al Estado, a las instituciones, como bien decía Alejo, y vulnerando todo esto, y nosotros tenemos una triste historia de corrupción y de impunidad. Acuérdate que aquí la justicia no está muy bien, está en unos crisis que la gente se siente como que no hay certeza de lo que va a pasar. Y entonces estos grupos criminales ya no se ponen orgullosos de decir que si soy de tal banda, entre más discreto y menos se conozca, mejor. Entre más yo infiltre y más tenga información, mejor. Entonces, ¿quiénes son los que están cayendo en esta guerra? Porque si es una guerra, como dicen las autoridades, guerra de pandillas, nosotros estamos mirando como absortos de lejos la guerra y ¿quién levanta a los muertos? Los jóvenes, las personas de bajo ingreso. Y hay dos tipos de criminalidad, porque siempre hablamos de las pandillas, pero está el crimen de cuello blanco que afecta no solamente a un área, sino afecta a todo el país, la educación y el futuro de nuestro país. Y ese tipo de criminalidad que ya ha bajado, porque hemos tenido en el tiempo de la política personas que fueron asesinadas, que se relacionaban con pandillas, se relacionaban con política, y esa conexión es peligrosa. Y nosotros estamos viendo actualmente el resultado con el aumento de los homicidios. Nos hemos acostumbrado, que es lo más peligroso, Castalia, nos hemos acostumbrado a la violencia, a la cultura de la violencia, y pronto, yo siempre, como tú me conoces en muchos años, yo he advertido eso, de que el sicariato... ¿Es lo más peligroso? El sicariato que vimos dentro de las pandillas, el crimen organizado va a salir de eso y va a ser como en otros países de contrato abierto. Claro. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a que por día en Panamá tenemos un muerto y en Colón 3 o 4, una noche 4 muertos, y las autoridades dicen culpa de pandillas, pelea por el territorio, y en otros países, Castalia, es importante establecerlo. Se han establecido planes de recobrar territorio, donde el Estado no ha entrado como Estado y como gobierno a tratar los problemas sociales. Entra el crimen organizado y capta a todas estas personas y nos vamos acostumbrando. De nuestra cultura no es así, y ya no importa si mataron al primo, si amanecieron 2 muertos, si ejecutaron a fulano, y eso es peligroso porque nuestra sociedad no va a perder sus valores de la fe en la justicia. ¿Usted coincide en eso, que lo más peligroso es que como sociedad nos acostumbremos ya? Claro, naturalizar el hecho de violencia es sumamente peligroso, porque uno naturaliza ya hasta los nombres de las pandillas, naturaliza, ya terminan a veces el día y dice, ¿cuántos muertos tuvimos hoy? No, pero esa no es la pregunta, esa no puede ser la pregunta. ¿Cuántos muertos tuvimos hoy?
o cuántos desaparecidos vamos el día de hoy. Entonces, cuando van apareciendo esas preguntas, se va naturalizando el hecho de violencia y por lo tanto todo el mundo va tomando como una especie de zona de confort. Y lo peor de eso, Castalia, que lo hemos visto en algunas sociedades como en México, porque ya está pasando en algunos casos en Panamá, que se empiezan a generar grupos de autodefensa vecinal, que son al margen de la ley. Que al primero se les permite, luego estos grupos empiezan a contratar seguridad privada, luego empiezan a armarse y al final terminan siendo una pandilla barrial en contra de otra pandilla. O sea, son al final dos grupos fuera de la ley. Entonces, eso es sumamente peligroso. Pero mira, lo que pasa es que también Panamá no es un mercado atractivo al criminal, pues es un mercado pequeño. Sí, o sea, estamos hablando de 4 millones de habitantes, no es un mercado importante, grande. Lo que pasa en Panamá es que es un puente para los principales mercados en donde abusan y usan continuamente del sistema logístico del comercio internacional porque tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la ruta. Panamá es estratégico en la ruta del crimen organizado, no solo del narcotráfico, porque es como que siempre la persecución criminal es narcotráfico, droga, cocaína. Sí, no. Y hay un mundo alrededor de esto que deja más dinero a las estructuras que la propia cocaína. Y hacia ahí no estamos apuntando en América Latina. Creo que lo hemos experimentado. Quiero repasar algunas estadísticas hasta el 30 de abril del año pasado y está solamente en homicidios. En total, de enero a abril, el año pasado, se reportaron 181 homicidios, pero para este año 2025 ya van registrados hasta el 30 de abril 175 homicidios. La mayoría en enero. En enero se ha reportado la buena parte, 51 en enero, 46 en febrero, 44 en marzo y al 30 de abril 34. Pero aquí me voy a estas estadísticas que la mayoría, sin duda, varones, 165 varones. Pero las edades, que es a lo que me voy a solamente homicidio, que creo que al final es la cara más dura del nivel de violencia que estamos viviendo. Y lo dice el doctor Pachara en estas últimas 2 semanas, con todas las morgues colapsadas. Eso creo que es el ejemplo más crudo de los niveles que estamos alcanzando, que ya nuestras morgues se quedaron chicas para la cantidad de cadáveres que no son reclamados, que no son identificados. Miren, la mayoría de esos homicidios están entre 18 y 24 años, 42. De 25 a 29 años, 33. Y de 30 a 34 años, ocupa 30 de los homicidios. O sea, es la juventud allí. Es la población activa que tiene que mover un país y que tiene que trabajar. La que mueve un país, ¿no? Es donde más se está pegando. Lo que llaman juvenicidio, muchos criminólogos, es la enfermedad que está atacando a nuestra sociedad y es el futuro de nuestro país. Pero yo no justifico la criminalidad, pero puedo entenderla porque hemos fallado como país. Pero ¿por qué llegan? Ahí voy, quiero llevarlos. ¿Por qué llegan a ese nivel? Nosotros estamos ahorita pidiendo el regreso a las clases, pero independientemente que haya una crisis en este momento del pulseo que hay entre los gremios docentes y el gobierno nacional por el tema de la Caja de Seguro Social, hay una realidad de deserción escolar que nadie está enfrentando. Pero, Catalia, mira lo peligroso y lo que tú estás mencionando. O sea, el crimen organizado no para porque ahora mismo la bananera y las calles se cierran. Ellos no paran. Ellos siguen trabajando subterráneamente, infiltrando a la red de la sociedad. O sea, a ellos no les importa la situación económica del país, no les importa si subió fulano al poder. Ellos van a seguir en sus negocios. Inclusive, grupos criminales que antes eran antagonistas de México y Colombia se han unido. Y Panamá no es una ruta ya tan obligada porque existe la de Venezuela, el cartel de los soles, el tren de Aragua, muchas amenazas que Panamá no hemos visto y otros delitos que aquí están todavía naciendo y yo siempre lo advierto porque no vemos el bosque, vemos solamente el árbol que nos interesa. Y el panameño, después que no me afecte a mí, en mi vida de vivir, no me importa. Y como sociedad y como Estado no estamos atacando la fiebre en la sábana y no realmente los síntomas de cuál es la situación, la educación, el desempleo, la parte social, el Estado, el MIDES, el Ministerio de Seguridad, la policía, y ellos están haciendo su trabajo, pero existe una desconexión para poder como país tener un plan que no hemos sabido cuál es el plan, ni el tiempo de medición, solamente sabemos que dentro de 3 años va a haber menos índice de homicidio, pero realmente la estadística no lo indica así. Tú bien lo mencionas, estamos a 4,4 en aumento y proyecciones de llegar a 600 homicidios mínimo este año a final de año. Y no podemos seguir diciendo es que eso es ajustes de cuenta, porque al final
Miren cuántos años venimos Y nosotros tenía, escuchando y tenía de que prontuario policíaco. ¿Y qué? Es un ser pero humano. ¿qué Es un ser hacemos? humano. Es un ser humano. Mira, Es estamos una hablando vida. de jóvenes muertos. No, y aquí tengo Que se maten entre ellos, pues. de 15 a 17 años también tenemos. Y son pandilleros la mayoría. ¿Cómo lo ve usted, Alejo, esta situación, revisando un poco estas estadísticas que al final es lo que nos debe preocupar? Son las vidas que se pierden, la falta de oportunidades que hace que un joven quede al final trabajando para alguna de estas organizaciones. Mira, yo vuelvo a decir algo que tiene que ver con que esto no es casualidad, esto está orquestado, esto viene orquestado desde hace casi 30 años, o sea, 3 décadas, en lo cual esto se viene gestando lentamente para llegar al punto donde estamos llegando ahora. Como estamos viviendo en esta parte de estos 30 años, obviamente estamos viviendo las consecuencias cara a cara, pero esto se empezó a gestar en Latinoamérica desde muchos años hacia atrás. Y que si no tenemos ahora buenos niveles de educación, si hay deserción escolar, si los niños no quieren ir a los colegios, si hay violencia, es parte de un plan que funcionó muy bien. Ha sido parte de alguna especie de política pública también, porque una política pública es hacer o no hacer. Cuando yo no hago algo como Estado, es parte de una política pública porque yo reflejo una voluntad de no hacer algo. Entonces, aquí existió este plan orquestado y yo sé que muchos pueden pensar que es como una teoría de la conspiración en Latinoamérica, pero hay un plan que se ha llevado a cabo durante muchos años para lograr esto ahora, que tiene que ver sobre todo con el tema de los cambios de valores. O sea, no puede ser que hoy en día el valor por el cual la gente quiere vivir, trabajar y eso es, por ejemplo, para obtener en su vida un auto de lujo, o es para poder ir a determinado lugar a comprar determinadas marcas. Cuando el valor de sociedad está puesto en el tener esas cosas, entonces estamos fallando desde la base. Porque obviamente no todo el mundo va a poder acceder a ese auto de lujo, por poner un ejemplo, con determinados trabajos, cuando uno empieza con un muchacho de 17 años, sí, que empieza a ganar un sueldo que no le va a dar evidentemente para comprarse ese auto, capaz que puede aspirar a los años, pero no tiene tiempo para esperar, no quiere esperar, porque además también ha cambiado otro valor que es la inmediatez. Ya no creemos en los procesos de llegar hacia algo, es todo ya. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos han obligado a que es todo ya. Sí. Entonces yo no voy a esperar 20 años para trabajar, ser algo y comprarme ese auto. No, lo quiero ya. Entonces, como lo quiero ya, el camino corto, el camino fácil, es tal vez un día vender unos gramos de cocaína en la barriada, o hacer un trabajo para esta pandilla, o un pequeño acto de corrupción. Pero cuando ya estoy inmerso me di cuenta que era fácil. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a esforzar a trabajar tanto? Sí. Es fácil. Entonces empieza con otra cosa más, con otra cosa más, y ahí el crimen organizado dice, hey, aquí. ¿Pero qué hacer? Es todo un proceso. ¿Pero qué hacemos? Yo sé que este tema es trillado decir, pero bueno, ¿y qué hacemos con nuestro plan de seguridad? Yo como periodista debo decir, yo llevo años esperando que se concrete un plan de seguridad y he entrevistado a no sé cuántos directores de policía y ministros de seguridad. Yo tengo 17 años de estar haciendo entrevistas aquí. Entonces, no llego, nunca veo luces que algún gobierno, que alguna institución me diga, este es el plan. Y hoy lo que más me preocupa es los fenómenos sociales que estamos viviendo. Ya con un problema grave de seguridad que muchas veces las autoridades no quieren reconocer y nos quedamos entonces, Julio, y ahí voy contigo. Ejemplo Colón. Ejemplo Colón. Colón, mano dura, mano suave, mano blanda. Nosotros no se sabe qué hacer con Menos Colón. Blanda, más blanda. O sea, ¿qué hacemos? Y Colón es un ejemplo claro, internacional. del cóctel de todo. Claro, pobreza, olvido, narcotráfico y corrupción de sus autoridades. En una funcionalidad del crimen organizado. Y una subcultura. Y una subcultura de corrupción que escoge autoridades que no les va a resolver el problema. Entonces, ¿cómo enfrentamos ya fenómenos como este? Mira, los planes y las políticas, yo siempre he dicho de que la política es criminológica y siempre el gobierno que llega, pues no voy a hablar de Estado y gobierno, el gobierno que llega desecha todo lo que se hizo y todo lo que se hizo anteriormente estuvo mal y eso vamos a empezarlo de cero y no tienen el tiempo suficiente en 5 años para rendir los resultados y medir qué fue lo que pasó. Entonces cada vez que llega un nuevo ministro de seguridad, un ministro de gobierno, un nuevo presidente, implementa medidas que no tienen respaldo científico ni estadístico para poder tener una medición real en tiempo. Porque mira, la delincuencia va a siempre ir buscando dónde se filtra como el agua. Y ella va a ser dinámica para poder acometer su misión. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado ha vulnerado por voluntad política de no hacer.
de no hacer, porque otros estados sí han atacado el problema y han identificado cuál es el problema. Y el problema no es judicializar ni echar a la máquina judicial a 50, 1.500 personas de comisar la droga, porque el aumento de la droga siempre va a existir, la oferta y la demanda. Si tú no atacas la demanda y atacas la oferta al mismo tiempo, tú no vas a tener la reducción real de lo que es nuestra base. En el caso de Panamá, nuestra raíz de todos los problemas básicamente es el narcotráfico. Y lo divido en dos: el narcotráfico internacional que va hacia otros países y la droga que se queda. ¿Qué estamos haciendo con la droga que se queda? Y al ladito, las armas que están en nuestro país. Porque todos estos tipos de homicidios y estos tipos de hechos violentos van con armas. Y tenemos entidades débiles como la DIAS, tenemos entidades como el Ministerio Público, tenemos que no tienen garras y dientes para investigar, que los casos se caen en las carpetillas, al final hay impunidad, que vemos entonces que se quejan de que agarran a la gente y el juez de paz los suelta, que el sistema penal acusatorio no sirve, que por qué se sueltan a las personas que los han dado de pena. Entonces discutimos y no hay una voluntad política de decir, bueno, este es nuestro futuro, al tiempo nosotros tenemos que haber reducido esto o poder haber corregido esto. Y eso toma tiempo, porque atacar todas las falencias en seguridad, en salud, en educación, en la comunidad, educar a la policía nuevamente, especializar elementos en lavado de dinero, en investigaciones criminales, en el sistema penal acusatorio para fortalecerlo. Y no hemos sentado a discutir eso. Pero ese es el accionar. ¿Qué hacemos con la génesis? Alejo, sí, ya terminó. Que la génesis, yo esto lo veo más que nada. Al final, ¿qué hay atrás de todo esto? Exacto. Son intereses económicos implementados a través de voluntades políticas. Intereses económicos cuya herramienta es la voluntad política para implementarse o para no implementarse. Entonces, claro, cuando el objetivo es dinero, es muy difícil ir en contra de esos intereses económicos que además son globales. Sobre todo en países como Panamá, que están en el medio de una ruta internacional, estos intereses económicos son globales. Lo vemos en contrapartida, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? Cuando El Salvador decide no queremos dinero criminal en nuestra economía, porque al final el dinero criminal subsidia o financia parte de las economías de nuestros países. Que El Salvador dice no queremos dinero ilegal en nuestra economía y no queremos, digamos, no solo pandilleros, sino que vamos a asegurar que esto funcione porque todas las personas que tienen que tomar decisiones en la política pública no tienen vínculos con el crimen organizado. ¿Y sigue siendo la pobreza el principal caldo de cultivo? Es que no hay uno solo. Yo creo que no tenemos que dejar de decir que hay uno solo. Esto es multidimensional, son varios al mismo tiempo. Porque cuando te centras en uno solo, estás dejando todos estos por fuera. Es tema de pobreza, es tema de educación, es tema de empleo, es tema de salud. Es un tema, además, coyuntural, global, no solo de Panamá. O sea, reformamos leyes en Panamá, que hay que hacer muchas reformas y muchas modificaciones y actualizaciones de las leyes en Panamá, pero tiene que ser con una visión regional, porque si no, el crimen organizado actúa acá, pero actúa en varios países al mismo tiempo. Entonces, de nada sirve tener una muy buena ley acá cuando los vecinos no la tienen. Entonces, es un conjunto de acciones. Quiero agradecerles a los dos por acompañarnos en este análisis. Creo que es un tema en medio de la situación que estamos viviendo en nuestro país. No podemos obviar un tema que necesitamos atacar de raíz y que lamentablemente aumenta cuando se dan situaciones de inestabilidad, confrontación, pobreza, desempleo. Creo que era el tema obligado y les agradezco muchísimo a ambos, cada uno con su visión, por traerlo aquí al análisis de Radar. Con esto nos vamos a la pausa, pero al regresar vamos a hablar de educación. Educación después de la crisis. Después de este gran debate por la Caja de Seguro Social, muchos apuestan de que el próximo gran debate tiene que ser qué vamos a hacer con nuestra educación. Con nuestros invitados lo vamos a analizar.